Un cazador de Cáceres salió al monte y nunca regresó a casa. Miguel Herrero, de 42 años, se suponía que estaría de vuelta para la cena. Su esposa lo esperó hasta la medianoche, luego llamó a la Guardia Civil. Su Toyota Hilux fue encontrada al día siguiente en un camino forestal. El vehículo estaba cerrado, las llaves habían desaparecido y su teléfono móvil estaba sobre el asiento. Buscaron durante una semana con perros y helicóptero. Peinaron toda la zona montañosa de los alrededores. Ningún rastro. Miguel había desaparecido en el aire. Conocía estos lugares como la palma de su mano. Llevaba cazando allí más de 20 años. No podría haberse perdido. Durante 3 años nadie supo qué había pasado con el cazador de Extremadura. Su familia esperaba que estuviera vivo. La Guardia Civil verificó cada informe de cadáveres no identificados. Todas las pistas resultaron ser falsas, hasta que una llamada telefónica anónima reveló la verdad más horrible que nadie podría haber imaginado. La mañana del 23 de noviembre de 2005, Miguel Herrero se levantó a las 4 como era habitual antes de una jornada de caza. La casa en las afueras de Cáceres estaba silenciosa. Su esposa Carmen y su hija adolescente seguían durmiendo. El mecánico de 42 años de un taller local reunió su equipo metódicamente, sin prisas, un rifle del calibre 12, una caja de cartuchos, un termo de café, 2 bocadillos envueltos en papel de aluminio. Afuera hacía 3 grados bajo cero y la escarcha cubría los campos desde hacía una semana. Miguel llevaba cazando en estas tierras más de 20 años y conocía cada sendero en un radio de 50 kilómetros de la ciudad. Planeaba pasar el día en el monte al norte de la carretera N-521, donde había visto rastros de jabalíes una semana antes. Le dijo a su esposa que estaría de vuelta para cenar. A las 6 de la mañana encendió su Toyota Hilux azul de 1997 y condujo por su ruta habitual. Miguel fue visto por última vez a las 6:30 en la gasolinera Repsol a la entrada del pueblo. La cajera, María Jiménez, lo conocía de vista. A menudo repostaba aquí antes de ir de casa. Miguel compró un paquete de chicles y una botella de agua, pagando en efectivo. Se comportó como siempre, y la cajera no notó nada inusual. Una cámara de seguridad lo grabó subiendo a su pick-up y dirigiéndose al norte por la carretera. El tiempo estaba despejado ese día, con buena visibilidad. La escarcha se había derretido durante la noche anterior y casi no había viento. Condiciones perfectas para la caza de jabalíes. Miguel conocía varios buenos lugares a 20 kilómetros de la ciudad donde los animales salían a los claros temprano por la mañana. Normalmente regresaba a casa antes del anochecer y nunca se quedaba en el monte durante la noche. Cuando Miguel no apareció en casa a las 9, su esposa Carmen comenzó a preocuparse. Siempre llamaba si iba a llegar tarde. Su teléfono móvil no respondía. A las 11, contactó con su mejor amigo, Tomás Wilson, con quien Miguel a veces iba de caza. Tomás dijo que no había hablado con Miguel en los últimos días y no conocía sus planes para hoy. A las 11 de la noche, Carmen contactó con la Guardia Civil. El sargento Antonio García, que estaba de guardia, tomó su declaración, pero explicó que una persona solo podía ser reportada como desaparecida 24 horas después de su desaparición. Le aconsejó que llamara de nuevo a amigos y familiares. Carmen pasó una noche sin dormir, llamando a todos los cazadores que conocía. Nadie había visto a Miguel o sabía dónde podría estar. La mañana del 24 de noviembre, Carmen regresó al puesto de la Guardia Civil. Esta vez fue atendida por el cabo primero Ricardo Palma, especializado en casos de personas desaparecidas. El oficial de 45 años, con 20 años de experiencia, tomó el informe seriamente. Los cazadores habían desaparecido en la zona anteriormente, generalmente debido a lesiones o desorientación en el monte. El cabo Palma organizó una operación de búsqueda para el mediodía del mismo día. Se convocó al servicio local de rescate voluntario, dirigido por el veterano Juan Stone, para ayudar en la búsqueda.
El equipo consistía en 12 personas con experiencia en la búsqueda de personas en áreas forestales. Trajeron 2 perros rastreadores capaces de seguir un rastro incluso un día después de que una persona hubiera pasado. Lo primero que hicieron fue buscar el pick-up de Miguel. Peinaron todos los aparcamientos y caminos secundarios en un radio de 30 kilómetros de la ciudad en la dirección que había tomado esa mañana. Después de 3 horas de búsqueda, el voluntario Carlos Jiménez encontró un Toyota azul en un camino de tierra 18 kilómetros al norte de Cáceres. El vehículo estaba aparcado al lado del camino, cerrado y sin llaves en el interior. El pick-up estaba cerca de una pista forestal que llevaba a varios cotos de caza. El lugar era familiar para los cazadores locales que a menudo dejaban sus vehículos allí antes de adentrarse en el monte. No se encontraron señales de lucha o coacción cerca del vehículo. Miguel claramente había aparcado allí voluntariamente y caminado hacia el bosque. El cabo Palma llamó a los expertos forenses para examinar el vehículo. Encontraron los artículos habituales en la cabina: mapas de la zona, una chaqueta de repuesto, un termo vacío y envoltorios de bocadillos. El rifle y la mochila de caza no estaban en el pick-up, lo que significaba que Miguel los había llevado consigo. Un teléfono móvil yacía en el asiento del conductor. La última llamada entrante era de su esposa la noche anterior a las 8:30. El equipo de búsqueda lanzó una operación en el bosque cerca del lugar donde se había encontrado el pick-up. Los perros captaron el rastro desde el vehículo y los condujeron profundamente en el bosque por un viejo sendero de caza. El rastro era claro durante el primer 1,5 kilómetros, luego comenzó a desvanecerse. Miguel se movía lentamente, deteniéndose varias veces, aparentemente buscando caza. A 2 kilómetros del camino, el rastro se dividía en 3 direcciones. Los perros perdieron el rastro en el terreno duro y rocoso, donde la escarcha se había derretido y vuelto a congelar durante el día anterior. El grupo de búsqueda se dividió en 3 equipos, cada uno yendo en su propia dirección. Peinaron el bosque hasta el anochecer, pero no encontraron rastro de Miguel. Al día siguiente, un helicóptero de la Junta de Extremadura se unió a la búsqueda. El piloto Tomás Andrade voló sobre toda el área en un radio de 10 kilómetros de donde había sido abandonado el vehículo. Todos los claros y áreas abiertas eran claramente visibles desde el aire. No se encontraron señales de una persona o su campamento. El helicóptero también verificó todas las charcas y arroyos cercanos en caso de que Miguel hubiera caído al agua helada. La búsqueda continuó durante una semana. Los voluntarios registraron cada sendero, cada cueva y cada cabaña abandonada en el área. Entrevistaron a todos los cazadores que habían estado en el bosque ese día. 2 habían visto a un hombre desconocido con chaqueta de camuflaje cerca del viejo puente sobre el arroyo esa mañana, pero no podían decir con certeza si era Miguel. No se encontraron otros testigos. A principios de diciembre, la operación de búsqueda fue cancelada. El cabo Palma reclasificó el caso como desaparecido, pero continuó la investigación. Verificó todos los hospitales en un radio de 200 kilómetros y contactó con la Guardia Civil en provincias vecinas. Estudió las transacciones financieras de Miguel durante los últimos meses y revisó las grabaciones de cámaras de seguridad de todas las gasolineras y tiendas en las carreteras principales. No encontró transacciones o movimientos sospechosos. La familia de Miguel contrató al investigador privado Roberto Craig, un exoficial de la Guardia Civil de Badajoz. Craig condujo su propia investigación, entrevistó a los vecinos y colegas de Miguel y verificó sus registros de ordenador y teléfono. No encontró enemigos o deudas que pudieran haber motivado el crimen. Miguel llevaba una vida tranquila. Había trabajado en el mismo taller durante 15 años y no tenía problemas con la ley. Ese año, el invierno fue particularmente duro.
Las temperaturas bajaron a -15 grados y la nieve cubrió el suelo hasta mediados de abril. Durante todo el invierno, los familiares y amigos de Miguel esperaron que encontrara refugio y esperara el frío en algún lugar del monte. Pero cuando llegó la primavera y la nieve se derritió, no aparecieron nuevos rastros. Miguel Herrero parecía haber desaparecido en el aire esa mañana de noviembre de 2005. Su esposa presentó una petición para declarar a su marido muerto solo 2 años después. La compañía de seguros pagó la compensación, pero Carmen nunca dejó de creer que Miguel estaba vivo. Cada año, en el aniversario de su desaparición, organizaba búsquedas conmemorativas con voluntarios. Peinaban los mismos lugares, colgaban carteles con su foto, pero en vano. El cabo Palma tampoco había olvidado el caso. De vez en cuando, releía los materiales buscando pistas que pudiera haber pasado por alto. Contactaba con colegas de otras provincias y verificaba información sobre cadáveres no identificados. Había muchos casos sin resolver en su carrera, pero la desaparición de Miguel Herrero lo molestaba particularmente. Era demasiado extraño que un cazador experimentado desapareciera sin rastro en un bosque familiar. Pasaron 3 años sin una sola pista. El caso de Miguel Herrero yacía en los archivos, resurgiendo ocasionalmente cuando el cabo Palma recibía informes de restos encontrados en el bosque. Cada vez resultaban ser huesos de animales o fragmentos de esqueletos que tenían décadas de antigüedad. La familia se había resignado a su pérdida, aunque Carmen aún llevaba su anillo de bodas y traía flores cada mes a la tumba simbólica en el cementerio de la ciudad. El 14 de agosto de 2008, un hombre que se identificó como Raúl Castillo llamó al puesto de la Guardia Civil. Su voz era nerviosa y entrecortada. El Cayer dijo que quería dar una declaración sobre el viejo caso del cazador desaparecido. El cabo Palma, que estaba de guardia ese día, escuchó cuidadosamente la historia incoherente. Castillo afirmó que sabía dónde encontrar el cuerpo de Miguel Herrero. Raúl Castillo resultó ser un hombre desempleado de 36 años de las afueras de Cáceres. La Guardia Civil lo conocía por pequeños robos y una pelea en un bar 2 años antes. Durante los últimos 6 meses había estado trabajando como peón para Jorge Mendoza, a 25 kilómetros de la ciudad. Castillo parecía agotado. Sus manos temblaban, hablaba apresuradamente y seguía mirando hacia la puerta. Según Castillo, una semana antes, había escuchado por casualidad una conversación entre su empleador, Mendoza, y un desconocido cerca de un viejo granero en la finca. Los hombres estaban hablando sobre la necesidad de remover algo antes de que comenzara la inspección de tierras. Uno de ellos mencionó el nombre Miguel y dijo que había estado colgando allí durante 3 años. Castillo se dio cuenta de que podrían estar hablando del cazador desaparecido. El cabo Palma era escéptico sobre el testimonio. Castillo podría haber estado inventando una historia para evitar el castigo por algún otro delito, o podría haber esperado obtener una recompensa por la información. Sin embargo, en 3 años, era la primera persona que afirmaba saber algo específico sobre el destino de Miguel Herrero. Palma decidió verificar la información. La finca de Jorge Mendoza estaba ubicada en una zona montañosa a media hora en coche de donde había sido encontrado el pick-up de Miguel. Mendoza poseía 80 hectáreas de tierra y mantenía varias docenas de vacas y caballos. El granjero de 53 años vivía solo después de su divorcio y tenía reputación de ser reservado y poco amigable. Sus vecinos apenas se comunicaban con él y solo sabían que rara vez aparecía en el pueblo y casi no tenía relaciones con nadie. El cabo Palma estudió el expediente de Mendoza en la base de datos de la Guardia Civil. El granjero no tenía delitos graves en su historial, solo una multa por exceso de velocidad 5 años antes y una queja de los vecinos por música alta. Sin embargo,
Una verificación más detallada reveló que Mendoza era amigo de Carlos Johnson, quien tenía antecedentes por agresión y robo en los años 90. Carlos Johnson era conocido por la Guardia Civil como el organizador de peleas de perros clandestinas en la zona. El hombre de 44 años había sido procesado varias veces por crueldad animal, pero no se pudo reunir evidencia seria contra él. Johnson mantenía un criadero en las afueras del pueblo y oficialmente se dedicaba a la cría de pitbulls para fines de seguridad. Extraoficialmente, la Guardia Civil sospechaba que estaba entrenando perros para peleas y organizando competiciones ilegales. La conexión entre Mendoza y Johnson podría explicar por qué algo sospechoso estaba ocurriendo en la finca. El cabo Palma decidió no apresurarse en la búsqueda, sino primero establecer vigilancia de la finca durante una semana. Oficiales de paisano vigilaron la propiedad desde un puesto camuflado en una colina cercana. Casi no había actividad, excepto que Johnson visitó a Mendoza 2 veces en un SUV negro. El 21 de agosto, el cabo Palma obtuvo una orden de registro para la finca de Mendoza. La operación fue planeada para temprano en la mañana, cuando el granjero generalmente estaba solo en casa. Se trajeron expertos forenses y perros entrenados para buscar restos humanos para asistir. Un equipo de 8 personas partió hacia la finca a las 5:30 de la mañana. Mendoza recibió a la Guardia Civil con cansancio, pero no se resistió. Exigió ver la orden, estudió cuidadosamente los documentos, pero no hizo objeciones. Respondió a todas las preguntas con monosílabos, afirmando que no sabía nada sobre la desaparición del cazador 3 años antes. Dijo que conocía a Carlos Johnson superficialmente, que a veces le compraba heno para sus perros. La búsqueda comenzó en la casa, pero no se encontró nada sospechoso allí. Era la típica vivienda de soltero: muebles simples, algunos objetos personales, una nevera con cerveza y comida preparada. En el garaje estaban el tractor y el pick-up de Mendoza, varios barriles de combustible diésel y herramientas agrícolas estándar. No se encontraron señales de crimen en los edificios residenciales. El viejo granero estaba ubicado a 200 metros de la casa, en una pequeña hondonada entre las colinas. La estructura de madera parecía abandonada. La pintura se estaba descascarando y el techo estaba podrido en lugares. La puerta estaba cerrada con un candado masivo. Mendoza afirmó que no había usado el granero durante varios años, almacenando solo heno viejo y equipo roto allí. Buscó la llave del candado durante mucho tiempo y la encontró en un cajón de la casa. Cuando se abrió la puerta del granero, lo primero que notaron fue el olor. No era penetrante, pero un distintivo aroma sueco de descomposición mezclado con aire viciado y olor de orina animal. Estaba oscuro dentro del granero. La única ventana estaba tapada con tablones. El cabo Palma encendió su linterna e iluminó la habitación. El cobertizo estaba dividido en varios compartimentos por particiones de madera. En el centro había una gran área abierta rodeada de bancos caseros. Manchas oscuras que podrían haber sido sangre seca eran visibles en el suelo de tierra. En la esquina había pedazos de cuerda, cadenas de metal y cuencos de agua. Todo indicaba que las peleas de perros habían tenido lugar aquí. Un perro de búsqueda, llamado Rex, inmediatamente comenzó a olfatear alrededor del granero, olisqueando las esquinas y particiones. Después de unos minutos, el perro se detuvo en la esquina más alejada de la habitación y comenzó a gimotear, mirando hacia arriba. El cabo Palma dirigió su linterna al techo. Algo estaba colgando entre las vigas, envuelto en lona y cuerda. Los bomberos trajeron una escalera del camión. El sargento Tomás Cruz subió cuidadosamente y examinó el bulto. La lona estaba sucia y rasgada en varios lugares. Fragmentos de ropa y lo que parecían huesos humanos eran visibles a través de los agujeros. Cruz no tocó el cuerpo, pero lo fotografió como fue encontrado. El equipo forense llegó media hora después. El experto senior Daniel Morris, con 20 años de experiencia,
Supervisó el procedimiento de bajar el cuerpo del techo. Trabajaron con extrema precaución para no dañar ninguna evidencia posible. Cada movimiento fue fotografiado y documentado. Cuando el bulto fue bajado al suelo del cobertizo, se hizo claro que contenía restos humanos. La lona fue desenvuelta en presencia del cabo Palma y dos expertos forenses. Dentro yacía el esqueleto de un varón adulto en los restos de ropa de camuflaje. Los huesos de sus manos estaban atados detrás de su espalda con alambre y había marcas en su cuello de una cuerda áspera. El cráneo tenía grietas en la región temporal y varias costillas estaban rotas. Fragmentos de parches y etiquetas permanecían en la ropa. Una cartera con una licencia de conducir a nombre de Miguel Herrero fue encontrada en el bolsillo de la chaqueta. Los documentos estaban dañados por la humedad, pero la foto e información básica eran claramente legibles. Un cuchillo de caza en una funda de cuero y una cantimplora de metal grabada fueron encontrados cerca del cuerpo. Carmen Herrero más tarde identificó estos artículos como pertenecientes a su esposo. El examen de la escena continuó hasta la noche. Los expertos forenses recolectaron muestras de sangre del suelo del cobertizo, fotografiaron cada metro cuadrado de la habitación y confiscaron cuerdas y cadenas para examen. En uno de los compartimentos encontraron una placa de metal con una marca quemada en forma de cabeza de perro. Tales marcas eran usadas por participantes en peleas de perros clandestinas para indicar su afiliación con un grupo particular. Jorge Mendoza fue arrestado el mismo día. El granjero permaneció en silencio y se negó a responder preguntas sin un abogado. Fue colocado en la celda de aislamiento del puesto de la Guardia Civil de la ciudad. Carlos Johnson fue arrestado la mañana siguiente en su casa. El organizador de las peleas de perros no se resistió, pero inmediatamente declaró que quería hacer un trato con la investigación. Un examen forense confirmó que los restos encontrados pertenecen a Miguel Herrero. La edad y características físicas coincidían con las del cazador desaparecido. El análisis dental finalmente confirmó la identidad del difunto. El experto Roberto Hughes determinó que la muerte fue causada por asfixia, pero que el hombre había sufrido múltiples lesiones previamente. Las fracturas del cráneo y las costillas fueron causadas por un objeto contundente, presumiblemente un bate de béisbol o tubo de metal. Las lesiones fueron sufridas poco antes de la muerte y había habido sangrado significativo de las heridas. Se encontraron rastros de compresión en los huesos de las manos, indicando el uso de esposas o alambre para atar. El experto determinó que el momento de la muerte fue noviembre de 2005, lo que coincidía con la fecha de desaparición del cazador. El 3 de septiembre, el abogado de Carlos Johnson contactó con la fiscalía. Su cliente estaba dispuesto a testificar a cambio de una sentencia reducida. Johnson afirmó que no había planeado el asesinato, que había ocurrido por accidente cuando el cazador se topó con peleas de perros que tenían lugar en el granero. La fiscal Elizabeth Hartman acordó escuchar el testimonio, pero no prometió clemencia hasta tener un panorama completo de los eventos. Johnson dijo que el 23 de noviembre de 2005 otra pelea de perros estaba teniendo lugar en el granero de Mendoza. Aproximadamente 20 personas estaban presentes apostando en el resultado de las peleas entre pitbulls. Tales eventos se organizaban una vez al mes con participantes viniendo de diferentes ciudades por toda la comunidad autónoma. Las apuestas alcanzaban varios miles de euros por pelea. Alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando las peleas estaban en pleno apogeo, un hombre desconocido en chaqueta de camuflaje con una escopeta en las manos entró súbitamente al granero. Era Miguel Herrero quien se había perdido en el monte y accidentalmente se había tropezado con la finca. Viendo lo que estaba pasando, el cazador se confundió y trató de irse, pero dos participantes en la pelea lo detuvieron.
Johnson y sus ayudantes se dieron cuenta de que el testigo podría ir a la Guardia Civil y exponer sus actividades. El organizador de las peleas clandestinas ya tenía antecedentes y sabía que un nuevo caso podría significar una larga sentencia de prisión para él. Los participantes comenzaron a discutir qué hacer con el huésped no invitado. Miguel trató de convencerlos de que no le diría a nadie, pero no le creyeron. Al principio, el cazador fue simplemente atado y encerrado en uno de los compartimentos del granero mientras se decidía su destino. La pelea se detuvo y la mayoría de los espectadores se fueron. Solo quedaron Johnson, Mendoza y dos de los ayudantes regulares del organizador, Miguel Sullivan y Daniel Roach. Los cuatro hombres discutieron durante varias horas sobre qué hacer con el prisionero. Para la noche, se hizo claro que Miguel no podía ser liberado. El riesgo de que fuera a la Guardia Civil era demasiado grande. Johnson decidió matar al testigo. Primero, lo golpearon con bates, tratando de hacer que jurara guardar silencio. Miguel hizo el juramento, pero Johnson no le creyó. Alrededor de la medianoche, los organizadores de peleas estrangularon al cazador con una cuerda. Decidieron no enterrar el cuerpo para no dejar rastros en la finca. Mendoza sugirió colgar el cadáver del techo del granero envuelto en una lona. Nadie lo encontraría allí, y con el tiempo los restos se descompondrían completamente. El pick-up de Miguel fue conducido al bosque y abandonado en el camino que había tomado para llegar allí. Dejaron su teléfono móvil en el vehículo para hacer parecer que el cazador había entrado al bosque a pie. El plan funcionó. La Guardia Civil buscó a Miguel en el bosque y nadie sospechó que su cuerpo estaba en el granero de la finca de Mendoza. Las peleas de perros fueron trasladadas a otra ubicación y el viejo granero no fue usado durante 3 años. Nadie miró en el edificio abandonado hasta que Raúl Castillo escuchó una conversación sobre la necesidad de limpiar algo antes de una inspección. El testimonio de Johnson fue verificado con una prueba de detector de mentiras. Los resultados mostraron que el hombre estaba diciendo la verdad. Evidencia adicional fue encontrada durante un registro de la casa de Johnson. Un bate de béisbol con manchas de sangre seca fue encontrado en el garaje. Las pruebas forenses confirmaron que la sangre pertenecía a Miguel Herrero. Direcciones y números de teléfono de participantes en peleas de perros fueron encontrados en el cuaderno de Johnson. Miguel Sullivan y Daniel Roach fueron arrestados una semana después. Ambos hombres inicialmente negaron participación en el asesinato, pero cuando se les mostró el testimonio de Johnson y los resultados del examen, confesaron. Sullivan afirmó que solo ayudó a atar al cazador, pero no participó en la golpiza. Roach admitió que golpeó a Miguel varias veces con un bate, pero no sabía que Johnson iba a matarlo. El juicio comenzó en marzo de 2009. La fiscal Hartman exigió el castigo máximo para los 4 acusados. Los abogados defensores trataron de probar que el asesinato fue cometido en el calor de la pasión y que sus clientes no habían planeado el crimen. Sin embargo, el hecho de que ocultaron el cuerpo y destruyeron evidencia sugería que sus acciones fueron deliberadas. La esposa e hija de Miguel asistieron a todas las audiencias judiciales. Carmen testificó sobre el carácter de su esposo, diciendo que no deseaba daño a nadie y no merecía tal muerte. Su hija de 17 años luchó por contener las lágrimas mientras escuchaba los detalles del asesinato de su padre. Era importante para ellas no solo ver castigados a los culpables, sino también entender qué había pasado con Miguel ese día de noviembre. El jurado llegó a un veredicto después de 2 días de deliberación. Carlos Johnson fue encontrado culpable de asesinato en primer grado con circunstancias agravantes. El juez Guillermo Stone lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jorge Mendoza fue encontrado culpable de ser cómplice del asesinato y fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años.
Miguel Sullivan y Daniel Roach recibieron 25 años de prisión por su participación en el asesinato. El tribunal tuvo en cuenta sus confesiones y remordimiento, pero enfatizó que no previnieron el crimen, aunque podrían haberlo hecho. Raúl Castillo, cuyo testimonio ayudó a localizar el cuerpo, recibió una sentencia suspendida por ayudar e instigar en el encubrimiento del crimen. La finca de Mendoza fue vendida en subasta y el dinero fue dado a la familia de Miguel Herrero como compensación. El viejo granero fue demolido por una excavadora una semana después de que terminó el juicio. Carmen pidió que todas las tablas y vigas fueran quemadas para que no quedaran recordatorios del lugar donde murió su esposo. El cabo Palma recibió agradecimientos del liderazgo de la Guardia Civil por resolver el caso difícil. Un año después fue promovido a sargento. Antes de jubilarse resolvió varios crímenes de alto perfil más, pero el caso de Miguel Herrero permaneció especial para él. Era un recordatorio de que incluso las teorías más increíbles a veces resultan ser verdad. Miguel Herrero fue enterrado en el cementerio de la ciudad de Cáceres junto a sus padres. Las palabras simples, esposo y padre amoroso, perdido en el monte y encontrado muerto, fueron grabadas en su lápida. Cada año en el aniversario de su muerte, familia y amigos se reúnen en su tumba para honrar la memoria de un hombre que cayó víctima de la crueldad y codicia de extraños. La historia de la desaparición y asesinato de Miguel Herrero sirvió como advertencia para los cazadores de la provincia. Ahora tratan de no ir al monte solos y siempre dicen a sus familiares su ruta exacta, y las peleas de perros clandestinas en Extremadura prácticamente han desaparecido. Después de un juicio de alto perfil, la Guardia Civil intensificó su control sobre tales actividades. 3 años después de su desaparición, Miguel Herrero finalmente había sido encontrado, pero la verdad sobre su destino era más horrible de lo que nadie podría haber imaginado. Un cazador experimentado que conocía cada sendero de su tierra natal había caído víctima de criminales que no dudaron en matar para proteger sus actividades ilegales. Su muerte sirvió como recordatorio de que el mal puede acechar incluso en los lugares más familiares y que a veces la verdad tarda años en salir a la luz.